Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir por este su canal, el Hijo de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primeramente, gloria a Dios por este nuevo día de vida, gloria a Dios porque Cristo murió y resucitó para darnos una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, a fin de que podamos obtener la salvación que está preparada para nosotros en los posteriores tiempos. Gloria a Dios porque Cristo Jesús murió, pero también resucitó. Gloria a Dios porque Él vivió la vida que yo no podía vivir, y porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir, y porque Él resucitó con poder y gloria al tercer día, siendo confirmado como Hijo de Dios con poder en la resurrección. Gloria a Dios por su verbo, por su palabra, por su Hijo amado. Gloria a Dios por aquel que entregó su vida en rescate por mucho. Gloria a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén y amén. La gloria sea para Dios y para su Cordero que están en el trono por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aquí, hermanos, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 8, versículo del 1 al 11, perdón. Sí, versículo del 1 al 11. Recordemos que venimos de un pasaje donde se ve la división entre el pueblo de Israel con respecto a quién era mi Señor Jesús. Unos pensaban, no, este es el profeta anunciado por Moisés. Otros decían, no, este es el Mesías, el descendiente de David, el que fue anunciado por todos los profetas. Otros decían, no, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías tenía que haber nacido en Belén como David, y este viene de Galilea. Este no puede ser el Mesías porque tiene que venir de David y haber nacido en Belén, donde nació David. Bueno, había esas divisiones entre la gente, y aunque era cierto que mi Señor Jesús era el profeta del profeta, el profeta anunciado por Moisés, y el Mesías que había de venir, anunciado por todos los profetas de la ley, ¿verdad? Ciertamente estas personas, ¿verdad? No lo confesaban con seguridad, sino que ellas tenían hipótesis acerca de quién era mi Señor, mas no era una fe consumada, o sea, no era una fe bien sedimentada. Era algo que ellos creían, pero no era la fe que nos lleva a decir Cristo es el Hijo de Dios viviente, sino una fe que ellos, o sea, algo que ellos creían, pero no con una fe salvadora. No sé si me voy a entender. Es como cuando cuando mi Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno dice que eres Jeremías, otro que eres Isaías o alguno de los profetas. ¿Me entiendes? Es ese tipo de creencia, pero no es una creencia, no es una certeza, no es una convicción. Es algo que simplemente ellos pensaban por las cosas que hacía mi Señor Jesús, que llevaba a cabo, y que Él llevaba a cabo. Luego de esto vimos como los alguaciles, al oír hablar a Jesús, no pudieron arrestarle porque ellos mismos se quedaron asombrados y dijeron que no habían oído a un hombre hablar así. Cuando ellos llegan a los fariseos y los fariseos ven que ellos no le traen a Jesús, ellos le dicen, los fariseos le preguntan, ay, ¿por qué no te dieron a Jesús? Nunca hemos oído hablar un hombre así. Bueno, ese es el contexto en el que estamos. Vamos a leer ahora en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 8, del 1 al 11.
Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía teniendo en una trampa para poder acusarlo, pero eso inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como insistía a preguntarle, se enderezó y le dijo: es que de vosotros esté de pecado, usar primero a la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió, ¿verdad?, escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los porteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde está lo que te acusa? Ninguno le contestó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Bueno, aquí, como siempre, hermano y amigo, vamos a leer versículo por versículo, analizándolo, ¿verdad? Jesús fue al monte de los olivos. El primer versículo dice que Jesús fue al monte de los olivos. No sabemos a ciencia cierta qué fue a hacer mi Señor en el monte de los olivos. Por mi opinión en particular de por qué mi Señor fue al monte de los olivos, claro, en mi opinión, puede estar de acuerdo o no en esto que le voy a decir. Puede ser que mi Señor haya ido a orar muy temprano. Él tenía la costumbre, ¿verdad?, como ya sabemos, como nos relatan los evangelios, de orar muy de madrugada, de tener una comunicación con el Padre, de tener tiempo a solas para hablar con el Padre, ¿verdad? Esto nos muestra la humanidad de Jesús, porque mi Señor Jesús, siendo Dios encarnado, tiene que orar. Claro, Él tiene que orar porque estando en la carne, es menester para Él pedirle al Padre que lo fortalezca, que lo guíe, que lo ayude para completar su obra, ¿verdad? Pero como aquí les comento, aquí no tengo la seguridad de que mi Señor Jesús hubiera ido a orar al monte de los olivos. Simplemente es una hipótesis porque el texto no lo dice explícitamente. El texto solamente nos arroja que Jesús fue al monte de los olivos. Y después el segundo versículo dice: por la mañana volvió al templo. ¿Okay? Entonces quiere decir que Jesús fue al monte de los olivos. Posiblemente, como les comento, podría ser que Jesús se apartara a orar, porque en el versículo 53 dice: cada uno de ellos se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de Olivos. O sea, todos los que estaban en la conversación que se dio anteriormente entre los alguaciles, los fariseos, la gente que estaba discutiendo acerca de quién era mi Señor Jesús, todos se fueron a sus casas. Pero mi Señor Jesús se fue al monte de los olivos. Mi hipótesis es que tal vez mi Señor Jesús se fue al monte de los olivos a orar,
como era costumbre, él se iba a solas, ahora con su padre, muy temprano de madrugada, ¿verdad? Como yo le digo, ¿y por qué Jesús, siendo Dios, se iba a orar? Porque él oraba para que el Padre lo fortaleciera, porque a pesar de que él era Dios encarnado, él estaba en carne, y por estar en esta carne, para ser fortalecido en el Espíritu y poder entonces hacer la voluntad del Padre, él tenía que orar como todos nosotros para que esta carne pecaminosa no lo hiciera caer o retroceder en su misión. Ahora, luego en el versículo 2 nos dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ok, fíjense bien. Y por la mañana, ¿verdad? O sea, él fue al monte de los Olivos muy temprano tal vez. Y por la mañana, ¿verdad? Fue al templo y todos vinieron a él y él les enseñaba. Ok. Aquí es muy importante destacar que Jesús, el ministerio principal de mi Señor Jesús fue la enseñanza. En Marcos 1:38 hay un pasaje, donde, para pasar un poco de todo, donde mucha gente, ¿verdad?, se agrupa donde estaba mi Señor Jesús. Había una larga cola para que Él los sanara, ¿verdad?, de diversas enfermedades. Y mi Señor Jesús los deja allí y le dice a los apóstoles que vayan a otras ciudades, que tienen que ir a otras ciudades a predicar el Evangelio, porque para eso Él había sido enviado. Entonces el ministerio principal de mi Señor Jesús fue la predicación del Evangelio, fue anunciarle a los pobres el día favorable del Señor, como dice Isaías 1. Claro, en Isaías 1 también dice mi Señor, dice el profeta Isaías hablando de mi Señor, del Mesías, que Él iba que Él iba a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a libertar a los oprimidos y a pregonar el año favorable del Señor. Pero lo que le quiero decir con esto es que la doctrina es importante. Se van a encontrar en muchas iglesias que se dicen ser evangélicas, ¿verdad?, que la doctrina no tiene importancia. Muchos le van a restar mérito o le van a restar importancia a la doctrina, cuando Pablo nos escribe: retén la doctrina que aprendiste, ya sea por palabra o por carta nuestra. Entonces tenemos que retener la doctrina del reino de los cielos, la doctrina que trajo Cristo. Es muy importante enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dice en su carta: yo no me he rehusado a enseñarle a ustedes todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? Toda la palabra. Las cosas fáciles, pero también las cosas difíciles y complicadas. Las cosas que nos gustan escuchar, pero también las cosas que tal vez no nos gusten escuchar. Todo el consejo de Dios es necesario enseñarlo. No solamente lo que nos acomode o lo que nos sea favorable. Es muy importante la doctrina. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si alguien, ya sea ángel o hombre, predica un evangelio diferente a este, sea llamado anatema. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, creo que fue el evangelio de Ellen White, porque ellos tienen una revelación extra que supuestamente Dios le dio a Ellen White. Si no está aquí, no pongan oído a
nuevas revelaciones, porque ya no hay nuevas revelaciones. Toda la revelación de Jesucristo, todo lo que Dios quería que el hombre supiera, para que el hombre entendiera que era salvo, para que el hombre entendiera el plan de Dios para su salvación, a través de Jesucristo está aquí. No tenemos que buscar otras nuevas revelaciones, no tenemos que buscar unas nuevas interpretaciones, todo está aquí. Entonces, es muy importante para que lo tengan en cuenta. Jesús enseñaba. Jesús siempre, su ministerio principal fue la enseñanza. Lo vimos en la fiesta de los tabernáculos, que también enseñó en esa fiesta. Y bueno, Jesús siempre se dedicaba a la enseñanza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Entonces, la palabra, ¿por qué es tan importante y primordial el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente para judíos, pero también para griegos, como está en la carta de los Romanos, ¿ok? Entonces es muy importante predicar el Evangelio. Y mi Señor Jesús, su ministerio principal era la predicación del Evangelio, ¿ok? Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ok, entonces él enseñaba en el templo, los fariseos llegan y le traen una mujer que fue sorprendida en el pecado de adulterio, o sea que fue encontrada adulterando, teniendo relaciones, ¿verdad?, con aquella que no era su marido. Hay dos términos: está fornicación. Fornicación es cuando uno tiene relaciones fuera de matrimonio, pero uno no está casado, ¿verdad? Pero cuando se habla de adulterio, quiere decir que esa mujer era esposa de otro varón, o que el varón era esposa de otra mujer. Igual era esposa de otra mujer, igual se denomina eso adulterio, ¿ok? Y es un pecado, no cometerás adulterio, dice la palabra del Señor. Entonces, obviamente ellos le traen a Jesús. Jesús está enseñando en el templo. Imagínense la escena: Jesús rodeado de mucha gente, sentado tal vez, enseñándole la palabra, ¿verdad?, el Evangelio del reino de los cielos. Cuando de pronto entran estos judíos, tal vez eran fariseos, no lo dice la escritura, y tiran a esa mujer al piso en medio del maestro, de mi Señor Jesús, y le dicen esta palabra: Maestro, hemos hallado a esta mujer en pleno acto de adulterio, o sea, cometiendo el adulterio, ¿verdad? Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué pues? ¿Tú qué dices? O sea, Moisés, ellos le están diciendo, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a las que actúan así. Pero ¿tú qué dices? Ok, pero esto, como vamos a ver, estos fariseos tal vez, ¿verdad? o judíos, no sabemos si pertenecían a los fariseos. Pero esto lo hacen ellos. No, o sea, ellos no le llevaban a la mujer a Jesús porque ellos confiaban en el juicio de Jesús, porque ellos consideran a Jesús un maestro o un rabí
que es lo mismo, ¿verdad? Ellos no lo llevaban a Jesús porque ellos confiaran en el discernimiento de Jesús o en el obrar de Jesús o en la justicia de mi Señor Jesús. Ellos lo llevaban, vamos a ver aquí, que es para tenderle una trampa, para ver qué había de decir él, para después juzgarlo, ¿verdad? Con esa intención ellos lo hicieron. Ellos no lo hicieron porque no vamos a llevar para que Jesús, el maestro, que él va a saber qué hacer. O no vamos a llevarla para que Jesús, para que él juzgue con justicia y rectitud que habemos de hacer. No, ellos la llevaron ante él de esa manera tan brusca, tirándolo al medio de lo que estaba ahí Jesús, para ver si Jesús contradecía la ley, ¿verdad? Para acusarle de que había violado la ley de Moisés, porque eso era lo que ellos tenían en el corazón, como vamos a ver en el versículo que viene. Dice: tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Fíjense bien. Mas esto decía, dice la palabra, tentándole para poder acusarle. Esto lo hacían ellos para tener otra excusa, para decir: no, hay que matarlo, no, hay que prenderlo, para tener otra excusa, porque ya ellos tenían la excusa de que mi Señor Jesús había sanado al paralítico en sábado y que mi Señor Jesús hacía a Dios llamándose Hijo de él, ¿verdad? Entonces ellos querían tener otra excusa falsa, porque tenían puras excusas erradas, como tener para acusar a Jesús y poderlos prender y finalmente matar. Así que ese era su sentir. No es que ellos llevaran a esta mujer adúltera con intenciones de hacer un juicio justo a ella, de que mi Señor Jesús jugara con justicia en la situación, de que mi Señor Jesús con su buen discernimiento pudiera obrar con justicia, ¿verdad? No, ellos lo hacían para tenderle una trampa, para ver si él se equivocaba y poderle así acusar de estar quebrantando la ley y tener otra excusa para sacar lo que ellos tenían en el corazón, homicidio y mentira. Entonces este era el plan de ellos. Pero Jesús, inclinando ese suelo, escribía en la tierra, ¿ok? Con el dedo. Pero mi Señor Jesús escuchó lo que ellos le dijeron, pero no le contestó de inmediato, sino que se puso a escribir agua en el suelo. Mi Señor Jesús obviamente sabía por a dónde ellos venían. Es como cuando ellos le dicen que si le es lícito a ellos pagar impuestos al César. Esa pregunta también fue hecha con mala intención para ver qué había de decir él para acusarlo. O sea, fue con esa misma intención, fue con la intención de que él diera algo que lo comprometiera para poder tener una excusa para prenderle o arrestarle, prenderle y esas cosas. Ok, pero mi Señor Jesús, al oír lo que ellos le preguntaron, se quedó escribiendo en la tierra. ¿Okay? No sabemos qué estaba escribiendo mi Señor en la tierra, porque la escritura no lo dice. Y como insistieron, dice el versículo 7, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros estéis libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense bien, como ellos le insistían, darnos la respuesta, dinos, contéstanos lo que te hemos preguntado.
ellos estaban con la insistencia para ver que mi Señor Jesús le decía para tratar de pillarlo, por así decirlo, en un error ordinario, o tratar de agarrarlo contradiciendo la ley, ¿verdad? Y así poder acusarlo, ¿verdad? Tener algo con que acusarlo. Pero mi Señor Jesús, que era manso como paloma y astuto como serpiente, siempre iba por delante de ellos. Y fíjense de la forma magistral que mi Señor Jesús sale de esta trampa que le habían puesto ellos. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Y como insistía en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros usted sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense bien, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, nótese aquí que mi Señor Jesús no violó la ley de Moisés. Mi Señor Jesús no le está diciendo a ellos: no le tiren la piedra. Si ellos le tiraban la piedra a esa mujer, lo hacían justamente y no tenían pecado. ¿Por qué? Porque la ley así lo estipulaba. Pero mi Señor Jesús, ¿verdad?, lo llevó a reflexionar con lo que le dijo, lo llevó a analizarse ellos mismos y a autoanalizarse y a verse ellos mismos pecadores. Él les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, como les estoy diciendo, Jesús no le dijo a ellos: no la apedreen. Eso no fue lo que mi Señor Jesús le dijo. Porque la ley, como ellos estaban diciendo, bien lo estaban diciendo, estipulaba que esa mujer muriera apedreada. Pero por eso mi Señor Jesús no le podía decir a ellos: no la apedreen. Pero mi Señor lo que hizo fue decir estas palabras para que ellos se sintieran confrontados por su pecado, para que su conciencia los hiciera volverse atrás de la decisión que tal vez ya ellos habían tomado, que era de apedrear a esa mujer. Cuando mi Señor Jesús suelta estas palabras: el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, todo el mundo empezó a hacer cuenta. No, pero si yo ayer pequé. El otro señor: no, pero si yo ayer pequé. El otro joven: no, pero si la semana pasada yo pequé. Empezaron a reflexionar, a autoanalizarse. Como dice la Escritura, que no podemos, que tenemos que mirar la viga que está en nuestro ojo y sacarla para poder así ayudar a nuestro hermano a sacar la astilla de su ojo. Entonces ellos no podían, al Jesús decir esas palabras, ellos se sintieron redargüidos, ellos se sintieron confrontados por el pecado. Su conciencia no les permitía a ellos lanzar la piedra por las palabras que mi Señor como efecto, de las palabras que mi Señor Jesús le había dicho. Ese fue el efecto que las palabras del Señor ocasionaron en esa persona. Lo redarguyeron, las palabras lo redarguyó, lo confrontó, le hizo analizarse a ellos mismos, y resulta y acontece que no había ni uno que no tuviera pecado, porque como está escrito en el libro de los Romanos, todos hemos pecado. Todos hemos pecado contra Dios, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Dice la palabra que diga que no, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y no hay verdad en él. Todos
habemos fallado, todos habemos pecado delante de Dios y por eso todos anteriormente sin Cristo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces estos fariseos quedaron analizando, pensando y se dieron cuenta que todos eran pecadores. Y mi Señor Jesús no violó la ley porque no le dijo nunca que no la peleara. Esa no fue la orden fue el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Si hubiera habido alguno que estuviera libre de pecado, ese hubiera podido pelearla, porque la ley de Moisés no lo demandaba. Así que mi Señor Jesús es astuto como paloma y manso como serpiente. Él no pecó, él no transgredió el mandamiento dado por Moisés y a su vez le hizo ver a ellos que ellos estaban en la misma condición de esa mujer. Entonces, por eso vamos a ver que nos sigue diciendo la escritura. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿ok? Entonces, como venimos comentando, ellos acusados por su conciencia, dice aquí, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, o sea, comenzando desde los más viejos, desde los que tenían más edad, hasta los más jóvenes, todos fueron saliendo de ahí y dejando la piedra tirada, y solamente quedó Jesús y la mujer que estaba en el medio de ellos. Aquí en este pasaje, hermanos, también podemos contemplar algo. En el Antiguo Testamento sí es verdad, Dios mandó por medio de Moisés a que se apedreara a mujeres concebidas en ese acto. Pero ¿para qué lo mandó Dios? Es lo que tenemos que ver. Dios manda esto para que el pueblo no se contaminara, ¿verdad? Para que ese pecado no se extendiera en todo el pueblo de Israel. Ahí vemos la justicia de Dios. Porque si Dios estableció no cometerás adulterio y Dios estableció que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces ahí en el Viejo Testamento vemos la justicia de Dios, ¿ok? Perdón. Ahí vemos la justicia de Dios, porque Dios lo hace con justicia, porque hay un mandamiento de por medio que dice no cometerás adulterio, y si hay un mandamiento y quebran la ley establecida por Él, ¿verdad? Y lo ofenden a Él porque Él es el que establece la ley, es justo que se lleve a cabo la sentencia, que sea peleada. Pero aquí en el Nuevo Testamento vemos otro atributo de Dios. Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. En el Antiguo Testamento vemos a ese Dios que es justo, hermano, que no tolera el pecado, que no tolera la maldad, que no tolera que su pueblo se contamine con la costumbre de otras naciones. Ahí conocemos la justicia y la severidad de Dios. Sí, ciertamente en el Antiguo Testamento los atributos, bueno, también la misericordia, pero en menor grado, ¿verdad? Pero en el Viejo Testamento podemos ver la justicia y la severidad de Dios con su pueblo, para evitar que su pueblo se contamine con costumbres paganas y con adorar a ídolos que no son Dios, ¿verdad? Que no eran Él. Entonces, en el Viejo Testamento contemplamos esto, la justicia y la severidad de Dios.
En el Viejo Testamento las personas que eran halladas fornicando eran muertas, lapidadas. ¿Okay? Ok, entonces enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Fíjense bien, Jesús se levanta porque estaba sentado enseñando a la gente, ¿verdad? Hasta que llegaron los fariseos y le tiraron a esa mujer en medio de la gente, y en medio de él se levanta, se endereza y le dice a ella: mujer, ¿y los que te condenaban? ¿A dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, le pregunta a mi Señor. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿ok? Entonces fíjate bien, ninguno la pudo condenar. ¿Por qué? Porque todos tenían pecados, y cada uno de estos hombres que estaban allí, acusados por su conciencia, no pudieron hacerlo, y cada uno de ellos, desde el más viejo hasta el más joven, fueron dejando las piedras tiradas, y cuando vinieron a ver, solamente quedaba Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, allí vemos, como le dije, en el Antiguo Testamento esto se hacía para que el pueblo no se contaminara, para que el pecado no se extendiera. Se mataba al pecador, ¿okay? Se mataba al pecador para que el pecado no se extendiera y contaminara todo el pueblo. Ahí vemos la severidad de Dios, pero también su justicia, porque claro, ya Él había establecido el mandamiento: no cometerás adulterio. Si se viola ese mandamiento, según lo que Dios estableció, la paga del pecado era la muerte, y ese pecado tenía que ser saldado con la muerte de la víctima por lapidación, ¿ok? Pero aquí, en lo que hace mi Señor Jesús, vemos la misericordia de Dios. Fíjense bien, ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense bien, Jesús, que estaba ahí con ella, que era el único que había quedado con ella, era el único con derecho moral, con derecho a lapidar a esa mujer. Si mi Señor Jesús hubiera querido agarrar una piedra grande y arrojársela en la cabeza y partirle la cabeza, mi Señor Jesús lo hubiera podido hacer, porque Él no tenía pecado, y Él, haciendo eso, no hacía nada malo, simplemente cumplía con la ley establecida. Pero mi Señor Jesús quiso mostrar aquí algo: la misericordia de Dios. Aquí queda magnificada, queda exhibida, queda expuesta la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús no le pagó a esa mujer conforme a lo que ella había hecho. El pago que ella se merecía era la muerte. El pago que ella se merecía no era que mi Señor Jesús la perdonara. En lo que ella se merecía era que mi Señor Jesús la apedreara. Eso era lo que ella se merecía. Pero ¿qué es la misericordia? Precisamente la misericordia es no ser tratado de la forma que merezco ser. Un ejemplo: yo tengo un hijo, pongamos este ejemplo, yo tengo un hijo y yo le digo a mi hijo: si te vas para la calle, te voy a dar 10 correazos. Te voy a dar 10 correazos. Mi hijo
no obedeciéndome, se va a la calle. Pero yo soy movido a misericordia, yo tengo misericordia de él, como padre que soy, ¿verdad? Y no le doy los 10 correazos, sino que nomás le doy 2. Le doy 2 correazos en vez de darle los 10. Eso es misericordia, porque yo no le estoy pagando como ella se merece. Y no solamente, claro, yo no le estoy pagando como ella se merece. Yo no le estoy pagando como mi hijo se merece, perdón, en la ilustración, ¿verdad? Eso es tener misericordia. Allí mi Señor Jesús demostró la sobreabundante misericordia de Dios. Dice la palabra, hermano, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y tienen que ser nuevas, porque en honor a la verdad, todos los días pecamos. Y todos los días Dios entiende su misericordia hacia cada uno de nosotros, como hizo con esta mujer, ya que Él no nos mata por nuestro pecado. Al contrario, no solo que no nos mata por nuestro pecado, sino que ya nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús, demostrando así no solamente su misericordia, sino su sobreabundante gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces es muy importante esto. Mi Señor Jesús demostró aquí un atributo maravilloso y extraordinario de Dios, que es la misericordia. Ahora, la misericordia es algo que Dios se encarga de ministrar. Es decir, dice la palabra en el libro de los Romanos 8, 7, no me acuerdo muy bien. Dice la palabra: yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me quiera compadecer. Aquí mi Señor Jesús tuvo misericordia de esta mujer. Ok, pero no quiere decir que mi Señor Jesús va a tener misericordia de todo el mundo, o Dios va a tener misericordia de todo el mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hemos oído, o quizás ustedes han oído, a personas que dicen: no, yo voy a disfrutar la vida, a beber, a rumbear, a estar con muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de los hombres. Y bueno, cuando sea viejo, yo me convierto y el Señor me perdona. Error, danger, peligro, no hagan eso. Porque la misericordia es de Dios y Él la da a quien Él quiera darla. Él tuvo misericordia de esta mujer, y la mujer alcanzó misericordia y fue perdonada, y mi Señor Jesús no la condenó, sino que la perdonó. Entonces fíjese bien, mi Señor Jesús tuvo misericordia de esta mujer, pero no quiere decir que mi Señor Jesús va a tener misericordia. Un ejemplo, por ilustrarla, de todas las prostitutas, de todas las adúlteras. Él tuvo misericordia con esta mujer. Ahora, una adúltera que diga: no, yo voy a estar con varios, yo le voy a ser infiel a mi marido, y bueno, voy a ser infiel un tiempito y yo sé que Dios me va a perdonar. Eso no se puede hacer, porque eso es tentar a Dios, y Dios tiene misericordia de que tenga misericordia. Ahora, no solamente que le tuvo misericordia, porque sí le tuvo misericordia, pero también no la condenó, o sea que la perdonó. Quiere decir que también le demostró la gracia, porque mereciendo ser castigada, ¿verdad?, apedreada, no lo fue. Y no solamente que no fue apedreada, sino que recibió el perdón de pecado, recibió un don inmerecido, y eso es gracia. Mi Señor Jesús
aquí demostró la gracia, primeramente la misericordia, pero también la gracia, perdonándole sus pecados a ella y perdonándole sus pecados, le dio perdón, la perdonó. Entonces no solamente demuestra aquí la misericordia de Dios, no tratándola como se merece, sino que también obra el don de Dios, la gracia de Dios, dándole salvación porque la perdonó. Entonces aquí en este pasaje se demuestra ampliamente que Dios es justo, pero también Dios es misericordioso y gracioso, quiere decir abundante, que abunda en gracia, pues. Entonces, esto quiere decir, aquí también vemos, hermanos y amigos, en este pasaje podemos ver cómo, fíjense bien, cómo se percibe la gente ella misma. O sea, a veces el ser humano cree, como dice la Escritura, que todos sus caminos son rectos, pero en verdad son caminos de muerte. ¿Por qué le digo esto ya para terminar? Porque estos hombres que querían que mi Señor Jesús la pirara, ¿verdad? Ellos se tenían en muy alta estima ellos mismos. Ellos querían ser algo que yo no era, y como dice la Escritura, el que quiere ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, a veces uno piensa más de sí mismo de lo que en realidad es, pero cuando mi Señor Jesús lo confronta diciéndole que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ellos se hicieron ese autoanálisis y pensaron, bueno, pero es que yo pequé ayer, o yo le dije esto a mi esposa, o yo hice esto la semana pasada. Ahí ellos se dieron cuenta que ellos estaban en el mismo estado que ella. La única diferencia, hermano, entre la adúltera y los que la querían lapidar es que ella, ¿verdad?, estaba consciente de lo que había hecho. Y por estar consciente, ¿verdad?, y estando consciente es que uno puede obtener la salvación. O sea, uno tiene, ¿verdad?, que saber que uno está enfermo por el pecado y que uno necesita de Cristo para poder ir a Cristo, para recibir el perdón, para no ser condenado como en el caso de esta mujer, para alcanzar la misericordia de Dios. Uno se tiene que ver a sí mismo como el más vil pecador, hermano, como el más vil pecador, para alcanzar la misericordia de Dios. Porque fíjense bien, los hombres que la querían apedrear, ellos no alcanzaron misericordia. Ellos no alcanzaron ni misericordia ni perdón de pecado. O sea, ellos no alcanzaron la gracia de Dios, que sí la alcanzó la mujer. Porque la mujer era consciente de su estado de pecaminosidad. En cambio, estos hombres que sí se dieron cuenta, pero estos hombres no se arrepintieron. Estos hombres no... Jesús no tuvo misericordia de ellos, en el sentido que Jesús no les perdonó sus pecados a ellos, que obviamente sí tenían, porque no apedrearon a la mujer. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Esto también se ve ese pasaje, como la gente a veces pensamos más de nosotros mismos de lo que en realidad somos. Todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que somos pecadores en proceso de restauración, que somos pecadores, pero también somos hijos de Dios. Somos, como dijo Martín Lutero, creo que somos simultáneamente justos y pecadores. Seguimos siendo pecadores porque estamos en este cuerpo caído, en este cuerpo carnal, en este cuerpo
vil, despreciable, débil. Y el pecado todavía mora en este cuerpo. Pero somos justificados porque Cristo ya justificó nuestras almas. Y nuestro espíritu es de Dios. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero bueno, hermanos y amigos, esta ha sido toda la prédica de hoy. Ya para concluir, hermanos, podemos ver aquí, como les dije, en el Viejo Testamento se ve la justicia y la severidad de Dios, porque Dios no quería que su pueblo se contaminara con el pecado. Y era justo que si Él estableció un mandamiento que decía que no cometerás adulterio y había alguien que cometía este acto, era justo que pagara como Dios lo había establecido con su vida, ¿verdad? Pero en este pasaje que estamos contemplando vemos también la gracia, la misericordia y la gracia de Dios es todo su esplendor, porque Jesús no le pagó a esa mujer conforme a sus obras, sino que al contrario, no solamente que no la pidió, que ahí le tuvo misericordia, sino que la perdonó, le dio perdón, le perdonó sus pecados, que le dio redención. Entonces, no solamente vemos la misericordia de Dios, sino la gracia de Dios. No solamente vemos la severidad, sino la misericordia de Dios. Y gloria a Dios, porque ninguno de nosotros, los hijos de Dios, somos tratados como nos merecemos a causa de la obra de Jesucristo. A causa de la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, de su muerte vicaria y de su resurrección con poder al tercer día, es que nosotros no somos tratados como merecemos. A causa de mi Señor Jesús, Dios tiene todos los días misericordia de nosotros, porque su misericordia es nueva cada mañana, y a causa de mi Señor Jesús habemos recibido un don inmerecido, la vida eterna. Gloria a Dios entonces por mi Señor Jesús, porque en Él habemos alcanzado como esta mujer la gracia, la misericordia y la sobreabundante gracia de mi Señor Jesús, por la cual nos ha sido otorgado el don de la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Confiemos en Cristo, creamos en Él, porque Él es la fuente inagotable de la misericordia de Dios, porque Él es la fuente inagotable de la gracia de Dios, y porque en Él hay salvación. Nunca digan, no voy a ir a la iglesia, no voy a asistir allá porque yo soy muy pecador, y si voy a la iglesia se cae. No. Piensen en esta mujer, vean cómo fue encontrada en este acto de adulterio, y vean que aunque la ley decía que merecía ser apedreada, Jesús no violó la ley porque nunca dijo que no la apedreara, pero Jesús tuvo misericordia, porque dice la ley, porque dice la Escritura que Dios tiene misericordia, y Jesús expresó, manifestó la misericordia, y no solo la misericordia, sino la sobreabundante gracia de Dios en esta mujer. Y como lo hizo con esta mujer, lo puede hacer contigo. Él puede manifestar en tu vida su misericordia y su sobreabundante gracia para perdonarte todos tus pecados, y por medio de Cristo, por medio de la fe, darte el don de la vida eterna. Así que si estás en pecado, si tienes miedo de acercarte a Dios por eso, yo te digo que acércate a Dios, sé humilde, pídele perdón y alcanzarás la misericordia que no mereces y la gracia de Dios como don para vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.